Hígado y vías biliares. Soy universitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Copacolque Oliván Alexandra y voy a proceder a explicar este tema. Primeramente con un breve esquema que nos va a ayudar a indicar lo que tenemos que estudiar de este órgano y de las vías biliares que también forman parte de ella. Primeramente, las generalidades de este órgano, su localización, su función, sus relaciones, su vascularización y su inervación. Estas mismas características vamos a poder estudiar en las vías biliares, que se van a dividir en una vía biliar principal y en una vía biliar accesoria. Hablando de la vía biliar principal, esta se va a dividir en un conducto hepático y en un conducto colédoco. Hablando de la vía biliar accesoria, esta se divide en una vesícula biliar y en un conducto cístico. Bueno, hablando primeramente de las generalidades de este órgano. Este órgano es de color rojo oscuro, de una consistencia firme, es frágil y friable. Tiene un peso alrededor de 1500 gramos en el cadáver, pero en una persona viva se le adiciona de 800 a 900 gramos de sangre. Con respecto a sus medidas, este órgano tiene una longitud de 28 centímetros de antero a posteriormente una longitud de 16 centímetros y un espesor de 8 centímetros. Ahora, hablando de las funciones de este órgano. Este órgano cumple una variedad de funciones, pero vamos a mencionar las principales. Primeramente, es secretor de la bilis, tiene una gran actividad metabólica, un almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno, formación de proteínas y factores de coagulación, como es la trombina y la protrombina. También es un gran órgano de desintoxicación y también es productor de la vitamina D. Ahora, hablando de las relaciones de este órgano y su configuración. Este órgano se encuentra relacionado con varios órganos, siendo tanto retroperitoneales y en la porción anterior de la cavidad abdominal. Se relaciona, por ejemplo, con el colon transverso, posteriormente a este con el duodeno, también con la porción duodeno-pilórica del estómago. También posteriormente vamos a observar que se relaciona con el riñón, con los grandes vasos como la vena cava inferior, etc. Bueno, ahora hablando de sus caras. Este órgano va a presentar dos caras, una cara diafragmática que se extiende de anterior a posterior y una cara visceral que es más inferior y posteriormente. Va a presentar un borde anterior, un borde póstero superior y un borde póstero inferior. Hablando de sus caras, en la cara anterior diafragmática vamos a poder observar un gran ligamento que también vamos a proceder a observar en el video demostrativo también. Es el ligamento falciforme, que va a delimitar al hígado en dos lóbulos, en un lóbulo izquierdo y en un lóbulo derecho. Ahora, hablando de su borde anterior o anteroinferior, este se encuentra a nivel del octavo cartílago costal
y se va a dirigir hacia el arco costal derecho. Su porción superior se encuentra en relación al cuarto espacio intercostal. Bueno, hablando de la cara posterior de este órgano, en su porción diafragmática también, el ligamento falciforme, como ya mencionaba en su cara anterior, este se va a continuar, como podemos observar en la imagen, y se va a denominar ligamento coronario, que va a presentar una hoja superior y una hoja inferior. La hoja superior delimita la porción superior, ¿no?, de este órgano. Y la hoja inferior, al unirse con la hoja superior, van a formar lo que es el ligamento triangular de ambos lados, ¿no?, del lado derecho y el lado izquierdo. Bueno, hablando de su cara visceral. Bueno, me olvidaba mencionar. El ligamento coronario va a delimitar un espacio. En sí, este no lo va a recubrir, entonces este va a ser la área desnuda del hígado. El ligamento coronario es el que une la pared posterior del hígado hacia la pared del abdomen, en su porción posterior. Hablando ahora de la cara visceral. La cara visceral va a presentar grandes impresiones y estructuras relacionadas a esta. Primeramente tenemos de anterior a posterior la fosa de la vesícula biliar, o también denominada fosa cística, que contiene acá, como vemos, a la vesícula biliar. Posteriormente a esta tenemos la fosa de la vena cava inferior, que contiene a la vena cava inferior. Anteriormente a esta tenemos la fisura del ligamento redondo, que en vida embrionaria esta era la vena umbilical. Por eso también es llamada fisura de la vena umbilical. Posteriormente tenemos la fisura del ligamento venoso o fisura del conducto de Arancio, que en la vida también embrionaria esta formaba parte de la circulación que llevaba hacia la vena cava inferior. Pero como ya mencionaba, estos se obliteran y forman los ligamentos mencionados. También tenemos una fisura transversa o fisura portohepática, que contiene al pedículo hepático o hilo hepático. Estas estructuras a nivel de la cara visceral van a formar nuevos segmentos para el hígado. Tenemos un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un lóbulo cuadrado y un lóbulo caudado. En el sector del lóbulo derecho, de anterior a posterior, van a presentar impresiones para los órganos que están en relación a esta cara. De anterior a posterior tenemos la impresión cólica, la impresión duodenal y la porción renal. La porción renal está unida a estos órganos, el riñón, el hígado y la glándula suprarrenal al riñón, a través del ligamento hepatorrenal y el ligamento suprahepatorrenal. Bueno, estas son las principales características de este órgano, y voy a proceder a explicar ahora las vías biliares. Como ya decía, en mi esquema principal, este se va a dividir en una vía biliar principal y en una vía biliar accesoria. La vía biliar principal
se va a dividir en un conducto hepático común que, bueno, va a formar el conducto hepático derecho e izquierdo, forman el conducto hepático común. Esta forma la parte de la vía biliar principal. Posteriormente, la vesícula biliar forma el conducto cístico y estos se unen con el conducto hepático común y el conducto cístico, van a formar el conducto colédoco, ¿no? Que va a drenar en la porción posteromedial de la segunda porción del duodeno. Bueno, hablando de las características de este órgano, de la vesícula biliar primeramente. La vesícula biliar tiene una longitud de 8 a 10 centímetros y de 5 a 6 en su ancho. Esta va a presentar un fondo, un cuerpo y un cuello. Ya. En la parte del cuerpo, en su cara posterior, está descansando sobre la primera y la segunda porción del duodeno, así como también en el colon transverso. La parte de lo que es el cuello va a presentar una flexuosidad oblicua a nivel del cuerpo de la vesícula biliar para continuarse como conducto cístico. A nivel de acá también va a presentar como pliegues espirales o también llamado válvulas de Hayter, como podemos observar acá. Ya, entonces las relaciones que va a presentar este órgano van a ser por segmentos, ¿no? Tenemos un segmento primeramente portal, un segmento omental, un segmento retroduodeno pancreático y un segmento intraparietal. El segmento omental es cuando estos salen del pedículo hepático para formar el conducto hepático común. El segmento omental es cuando se encuentra a nivel del borde libre del aumento menor. El segmento retroduodeno pancreático, como ya mencionaba, se encuentra este conducto colédoco va a discurrir por detrás del conducto de la segunda porción del duodeno y primera porción también, y de la porción transversa del colon, para posteriormente fijar el último segmento o intraparietal. Este conducto colédoco se va a unir en el 50% de los casos con el conducto pancreático principal de Winthrop a nivel de su cara posterior, ¿no? Para formar el conducto hepatopancreático o de Vater. Estos va a presentar un esfínter, el esfínter de Oddi. También van a drenar en la cara posterior y medial de la segunda porción del duodeno. Bueno, esas son sus características más importantes. Cabe mencionar también que a nivel de la unión del conducto cístico con el conducto hepático común se forma un triángulo. Acá vamos a poder observar el triángulo de Calot, que está delimitado hacia la derecha por el conducto cístico, hacia la izquierda por el conducto hepático común y superiormente por el borde transverso o portahepático. Este va a contener en su interior a la arteria cística. Esta arteria cística es la principal
que va a dar la principal irrigación a la vesícula biliar. Entonces, es de gran importancia conocer este triángulo. Bueno, ahora voy a proceder a explicar en el video las partes esquemáticas que he mencionado para una mejor comprensión. Bueno, como podemos observar acá, primeramente este órgano se va a encontrar, como ya mencionaba esquemáticamente, en la celda subfrénica derecha. Esta víscera se caracteriza por ser una víscera torácico-abdominal. Principalmente lo está cubriendo el músculo diafragma. Ahora lo que podemos observar en el video es que está cubriendo primeramente, como estamos observando ahí, está mostrando la cara diafragmática que va a dividir al hígado en una porción del lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. Ahí tenemos a la cara visceral. Ahí también podemos observar el ligamento falciforme, ¿no? Y la reflexión del peritoneo que cubre a este órgano. Ahí podemos observar lo que es el ligamento redondo, hablando de su cara visceral. Ahí podemos observar lo que es la vesícula biliar, que se va a presentar en la fosa cística, ¿no? Ahí tenemos a la vesícula biliar. Esta vesícula biliar también va a presentar lo que es el conducto cístico, ¿no?
Ahí tenemos el conducto cístico que se está uniendo con el conducto hepático común, ahí lo que menciona, y es lo que une es el conducto colédoco, ¿no? Como ya mencionaba, se va a drenar en la segunda porción del duodeno. Ahora ahí tenemos la arteria hepática. Ahí podemos observar la arteria gástrica izquierda. Ahí tenemos la arteria hepática común, hepática propia. Esta propia, posteriormente, esta arteria se va a dividir en una arteria hepática derecha y en una arteria hepática izquierda, ¿no? Bueno, ahí podemos observar lo que es la vena porta. Y esa es la vena cava inferior, ¿no? Por delante de esta vena vamos a poder observar a lo que es el lóbulo caudado. Y por detrás vamos a encontrar a lo que es el lóbulo cuadrado. Y en esta cara visceral también vamos a encontrar la fosa, ¿no? La fosa de la fosa cística. Y ahí tenemos a la vesícula biliar. Ahí también lo que nos debe llamar la atención es el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, ¿no? Y ahora esta cara visceral se va a relacionar también con el estómago, como podemos ver, con la primera porción del duodeno. A nivel de esto va a formar, como ahí está mostrando, ahí se une con el epiplón menor o el ligamento gastrohepático, ¿no? Otra forma de que vamos a observar las estructuras es primeramente en la parte más a la derecha tenemos a lo que es la arteria, en el conducto hepático, perdón. En la parte media tenemos a la vena porta y más a la izquierda tenemos a la arteria hepática, siendo la vena porta un poco más posterior y en conjunto, como está pinchando la tijera, este es el pedículo hepático, ¿no? Entonces estos, por ejemplo, en caso de lo que es el conducto hepático, se introduce a nivel del hilio del hígado para formar la arteria, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, ¿no?
Ahora vamos a observar ahí en su cara más posterior el ligamento coronario, ¿no? El coronario posteriormente, que no lo vamos a poder observar en esta pieza, pero ahí se está observando como una pequeña reflexión de esta. Ahí podemos observar el ligamento falciforme. Ahí tenemos lo que es los ligamentos coronarios, ¿no? Ahí podemos observar los ligamentos coronarios en la cara posterior. Ahora ahí encontrando. Y ahí mira, ahí agarrando la tijera podemos observar lo que es en la unión de la hoja superior con la hoja inferior, el ligamento triangular, ¿no? Ahí lo que está pinchando es el ligamento triangular. Ahí como pudiendo observar un poco mejor las estructuras, la vena cava inferior. Y también observamos a la vena porta. Bueno, ahora hemos identificado las caras principales, las estructuras que componen este órgano, ¿no?
Bueno, ahí podemos observar lo que es el tronco celíaco, hablando ya de la vascularización de este órgano, ¿no? Este tronco celíaco va a presentar las siguientes ramas, que es primeramente la arteria esplénica, la arteria hepática común. Ahora va a proceder a... Ahí tenemos la arteria hepática común que va a dar la arteria gástrica, la gastroduodenal. Ahí tenemos la hepática común que se va a dividir en una arteria hepática derecha y una hepática izquierda, como ahorita lo estamos observando. Y bueno, esas son las principales ramas, ¿no? La hepática derecha e izquierda que observamos ahí, que irrigan al hígado. Cabe mencionar también importante acá, ¿no? Que el hígado recibe doble irrigación, una irrigación funcional y una irrigación nutricia. La irrigación funcional es lo que ya observamos, la arteria hepática común, la arteria hepática derecha e izquierda, que forman parte del pedículo hepático, ¿no? Ahí observamos la arteria hepática. Al lado de la arteria hepática, un poco más posterior, la vena porta, y más a la derecha el conducto colédoco, ¿no? Ahí tenemos el conducto colédoco, a la arteria hepática y a la vena cava. No, a la vena porta, perdón.
Bueno, ahora podemos observar la vesícula biliar. Toda la bilis que produce el hígado se, se va a drenar en la vesícula biliar, ¿no? Ahí podemos observar lo que está pinchando es el conducto hepático común, el cístico que se une y forma el colédoco, que ahorita eh, lo está presionando con las tijeras, ¿no? Ahí tenemos el conducto colédoco que va a desembocar en la segunda porción posterior y medial del duodeno, ¿no? Ahí tenemos el conducto cístico otra vez, el, el conducto hepático común, ahí las ramas derecha e izquierda, ¿no? Ahí tenemos la vesícula biliar nuevamente observándola. Todo esto en su cara visceral del hígado.